Un hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. En el libro, A Man's Search for Meaning, el psiquiatra Viktor Frankl establece una profunda conexión entre la experiencia humana y la búsqueda de propósito y significado. Esta obra no solo es un relato conmovedor de su vida como prisionero en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, sino también una exploración exhaustiva del papel esencial que juega el significado en la vida de las personas. Desde una perspectiva tanto psicológica como filosófica, Frankl sugiere que la lucha por encontrar un propósito va más allá de la mera supervivencia, marcando así un enfoque innovador hacia la psicología y la salud mental, al abordar temas fundamentales como la autenticidad, la conexión interpersonal y la creatividad. A Man's Search for Meaning se convierte en un libro fundamental para aquellos que buscan no solo entender sus propias vidas, sino también superar la adversidad y el vacío existencial. Las enseñanzas de Frankl son especialmente relevantes en el contexto moderno, donde muchos se ven atrapados en la rutina diaria y anticuada del deseo de gratificación instantánea, olvidando así la esencia misma de su existencia, la búsqueda de significado. Contenidos de la página Mostrar. ¿Quién fue Viktor Frankl? Viktor Frankl nació el 26 de marzo de 1905 en Viena, Austria, en el seno de una familia judía. Desde joven mostró un interés notable por la psicología, influenciado por la obra de Sigmund Freud y Alfred Adler, pero decidió desarrollar su propio enfoque. Frankl se graduó en medicina en 1930 y se especializó en neurología y psiquiatría. A lo largo de su carrera, estuvo particularmente interesado en cómo encontrar un sentido a la vida podía influir en la salud mental de las personas. Con el ascenso del régimen nazi en Europa, la vida de Frankl dio un giro trágico. En 1942, fue arrestado por ser judío y enviado a varios campos de concentración, incluido Auschwitz. A pesar de las innumerables atrocidades y sufrimientos experimentados, Frankl utilizó su experiencia para desarrollar sus teorías sobre la existencia humana, culminando en su obra más famosa, Man's Search for Meaning. La difícil experiencia vivida en los campos le permitió observar qué factores contribuían a la supervivencia y al bienestar psicológico en las peores condiciones imaginables. La experiencia de Frankl en los campos de concentración. La experiencia de Frankl en los campos de concentración fue un periodo de sufrimiento inimaginable y, al mismo tiempo, de profunda reflexión. En A Man's Search for Meaning, relata cómo tanto él como otros prisioneros enfrentaron situaciones extremas. Uno de los aspectos más sorprendentes que observó fue que no eran los físicamente más fuertes quienes sobrevivieron, sino aquellos que mantenían un sentido de propósito y significado en sus vidas. Frankl notó que aquellos prisioneros que podían vislumbrar un futuro, ya sea el reencuentro con seres queridos o la realización de un proyecto, tenían más probabilidades de sobrevivir. Este hallazgo lo llevó a concluir que la voluntad de encontrar un sentido en medio del sufrimiento era un potente motor de resistencia. En su caso, la esperanza de publicar su obra sobre la logoterapia fue un factor crucial que lo ayudó a mantener su humanidad en medio de la inhumanidad. La búsqueda de significado, la clave de la supervivencia. La idea central de Frankl es que la búsqueda de significado es la principal motivación del ser humano. En lugar de buscar el placer o el poder, las personas buscan contribuir y encontrar valor en cada experiencia. La simple supervivencia no es suficiente. Necesitamos un propósito que nos impulse a vivir. Frankl sostiene que aquellos que logran encontrar un sentido, incluso en situaciones extremas, tienden a salir adelante, tanto en el entorno físico como emocional. Durante su tiempo en el campo de concentración, Frankl se dio cuenta de que, incluso en medio del sufrimiento, los seres humanos tienen la libertad de elegir cómo responder a las circunstancias que no pueden controlar. Este hallazgo se convirtió en el pilar de su filosofía. Todo puede ser quitado a un ser humano, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud en cualquier set de circunstancias. Este principio es fundamental para la logoterapia, el enfoque terapéutico que desarrolló más tarde. Logoterapia, el enfoque terapéutico de Frankl. La logoterapia es el sistema de psicoterapia desarrollado por Viktor Frankl, que se basa en la idea de que la búsqueda de significado es fundamental para la salud psicológica. Según Frankl, muchas de las neurosis modernas provienen de la falta de un propósito claro en la vida. Este enfoque se centra en ayudar a los pacientes a encontrar su razón de ser, enseñándoles que el sufrimiento puede tener un significado y que cada vida tiene su valor intrínseco. El término, logoterapia, proviene de la palabra griega, logos, que significa significado. Esta terapia se compara con otros enfoques, como el psicoanálisis y la psicología humanista, al centrarse en lo que los individuos pueden aprender de sus experiencias y en cómo pueden encontrar significado incluso en situaciones dolorosas.
La importancia de la autenticidad y la conexión. Según Frankl, la autenticidad es crucial en la búsqueda de significado. La capacidad de ser uno mismo y mantenerse fiel a los propios valores es fundamental para el bienestar psicológico. En Man's Search for Meaning, enfatiza que el sentido de pertenencia y conexión con los demás puede ser un motor poderoso para la supervivencia y el crecimiento personal. Esto resuena especialmente en las relaciones familiares, amistades y conexiones humanas profundas, que pueden ofrecer consuelo en tiempos difíciles. Además, Frankl creemos que la conexión con los demás nos proporciona un contexto más amplio para nuestras propias experiencias. Al compartir nuestras historias de vida y escucharlas de otros, podemos encontrar realidades que enriquecen nuestra propia percepción del mundo y nuestra misión en él. Creatividad como vía para encontrar significado. La creatividad es otra dimensión que Frankl aborda en su búsqueda del significado. Sostiene que la expresión creativa, a través de diversas formas como el arte, la escritura o la música, es una vía poderosa para encontrar y manifestar el sentido de la vida. La creatividad no solo proporciona un medio para entender y expresar los propios sentimientos, sino que también puede ser un legado significativo que otros puedan valorar. En el contexto de Man's Search for Meaning, Frankl destaca como aquellos prisioneros que lograron encontrar formas creativas de expresión, ya sea a través de la escritura de diarios, el dibujo o la reflexión filosófica. A menudo encontraron más sentido en sus sufrimientos, convirtiéndolos en herramientas de transformación personal y colectiva. La actitud frente a lo inalterable, aceptación y resiliencia. Otro tema clave que aborda Viktor Frankl es la importancia de la actitud frente a situaciones que no se pueden cambiar. En el campo de concentración, los prisioneros enfrentaron condiciones brutales y degradantes. Sin embargo, Frankl argumenta que, incluso en esas circunstancias, uno puede decidir cómo responder. La aceptación de lo inalterable se convierte en una forma de liberación, permitiendo que las personas encuentren paz y resiliencia ante el sufrimiento. Según Frankl, el sufrimiento y las dificultades forman parte de la experiencia humana. En lugar de ser un obstáculo insuperable, pueden ser vistos como oportunidades para el crecimiento personal y el fortalecimiento del espíritu. Esta aceptación, por lo tanto, se convierte en una vía esencial para reconectar con el significado que permanentemente buscamos. El concepto de neurosis del domingo. Frankl introduce el concepto de la neurosis del domingo para describir el vacío existencial que muchas personas sienten al reflexionar sobre sus vidas, especialmente al final de la semana. Se refiere a la sensación de desesperación y falta de propósito que puede surgir al tener tiempo para pensar en uno mismo, en vez de estar distraído por las rutinas diarias. Esta neurosis es un síntoma de la desconexión con una vida significativa, y puede llevar a estados de ansiedad o depresión. En su obra, Frankl señala que los hombres que miran hacia el futuro a menudo son aquellos que tienen objetivos claros y proyectos por realizar. Alentar a las personas a encontrar un propósito y a involucrarse genuinamente en sus pasiones puede combatir esta neurosis y llevar a una vida más saludable y satisfactoria. El vacío existencial y su relevancia en la vida moderna. El vacío existencial que describe Frankl es un tema íntimamente ligado a la vida moderna. En un mundo donde el materialismo y la satisfacción inmediata son comunes, muchos se enfrentan a la desilusión que surge cuando alcanzan estos deseos sin encontrar un sentido más profundo. A menudo, las personas se sienten atrapadas en rutinas repetitivas, lo que puede llevar a crisis personales y un sentimiento de desconexión con sus verdaderos deseos y aspiraciones. Frankl advierte que si no perseguimos un significado en nuestras vidas, corremos el riesgo de caer en este vacío. La búsqueda de significado se convierte en una cuestión vital para la salud mental y el bienestar, especialmente en tiempos de incertidumbre y estrés, como los que muchos enfrentan hoy. Su mensaje resuena aún más cuando consideramos la creciente prevalencia de problemas de salud mental en la sociedad moderna. Reflexiones sobre la depresión y el cambio. La conexión entre la depresión y la búsqueda de significado es central en la obra de Frankl. Propone que la depresión puede a menudo ser un signo de que uno está desconectado de sus verdaderos valores y propósitos. Esta desconexión no solo afecta el estado emocional, sino que también puede llevar a la incapacidad de enfrentar la vida con energía y entusiasmo. Frankl sugiere que en lugar de ver la depresión simplemente como un trastorno a tratar, es importante entenderla como un llamado al cambio. Al ser conscientes de nuestras emociones y reconocer la necesidad de un propósito más profundo, podemos comenzar a trabajar en redescubrir lo que verdaderamente valoramos y encontrar formas de actuar que estén alineadas con esos valores. La libertad y la búsqueda de un propósito. La libertad es otro concepto fundamental en el pensamiento de Frankl. A pesar de la opresión física y emocional que sufrió en los campos de concentración,
Frankl mantuvo que siempre había un nivel de libertad interior, la libertad de elegir cómo responder ante las circunstancias. Este enfoque resalta que, al final del día, cada persona es responsable de encontrar su propio propósito y significado en la vida. La búsqueda de un propósito genuino se presenta como una responsabilidad, pero también como una oportunidad. Nos invita a reflexionar sobre cómo queremos vivir nuestras vidas y qué legado queremos dejar. En este sentido, cada individuo tiene el poder de transformar su sufrimiento y sus circunstancias en una piedra angular desde la que construir una vida plena. Conclusión. Lecciones atemporales de A Man's Search for Meaning. A Man's Search for Meaning es mucho más que un relato de sufrimiento. Es una obra que explora el potencial humano para encontrar significado incluso en las circunstancias más oscuras. Viktor Frankl nos deja un legado que resuena en muchos aspectos de la existencia moderna: la búsqueda de sentido como motor de supervivencia, la importancia de la autenticidad y conexión, y la necesidad de un propósito que nos motive no solo a sobrevivir, sino a vivir plenamente. A través de sus experiencias y reflexiones, Frankl proporciona herramientas valiosas para enfrentar el vacío existencial que, aunque presente en su tiempo, es aún más relevante en la actualidad. Las lecciones que se derivan de su trabajo nos invitan a recordar que el significado no es algo que se encuentra de forma pasiva, sino algo que se construye activamente en nuestra interacción con el mundo y los demás. Por lo tanto, el mensaje de Frankl sigue siendo un faro de esperanza y guía en nuestras propias búsquedas de significado. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.